Abran Polisistemas y publiquen el acuerdo de colaboración eficaz. Son las consignas de No Atraco. Muy bien, estamos con nuestro colaborador importantísimo, el doctor Jorge Iribarren Lazo, que está a cargo de su segmento Abre Bocas Política. Bienvenido, Jorge, y te escuchamos. Gracias, Elmer. ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo especial a toda la teleaudiencia. Lamentablemente el tema electoral no nos deja. Ya logró OMPE procesar y contabilizar las más de 80.000 actas. ¿Cuánto tiempo se ha demorado desde el 26 de enero al 15 de febrero? 20 días. De esas 80.000 actas, 11.522 actas fueron observadas. Y quiero recordarles la definición de acta observada. Las actas salen de las mesas electorales y se llevan a OMPE, a las oficinas descentralizadas de OMPE. Allí OMPE tiene un centro de cómputo, digita y digitaliza las actas, y cuando el software le dice que hay algún error material en el acta, esa acta inmediatamente sellada con un sello que dice observada y es retirada. ¿Qué tipo de errores detecta el software? Malas sumas. El total de votantes no es el total si sumamos todos los votos de cada uno de los partidos. O hay más votos que electores. O hay errores materiales, hay un borrón, hay un 5 que parece 6, o cualquier error de ese tipo, o falta una firma, un sello de observado. ¿Qué pasa con el acta observada? El acta observada en principio no es computada, o sea, no se contabiliza. Los datos que aparecen en el acta no se acumulan en el total general. Se separa el acta y se envía al jurado especial. El jurado especial se toma su tiempo para resolver la observación. Hubieron 11.522 actas observadas. Han habido 60 jurados especiales. Si haces la división, el total de actas observadas entre el total de jurados especiales, entre la cantidad de días que se han demorado, estos señores han trabajado 10 actas observadas por día por jurado especial. Y eso es Es un absurdo, por favor. Lentísimo. Ahora, imagínate que han trabajado 10 horas al día. Han trabajado un acta observada por hora para corregir un error material, porque una suma no suma. Oye, es de locos. El grado de ineficiencia es terrible. Un llamado fundamental, yo diría, ya al nuevo Congreso para que en la reforma política hayan cambios de este tipo. Y voy a contarles algo que me parece importante para el público. ¿Por qué en otros países de Latinoamérica los resultados electorales se entregan al día siguiente? Porque usan una técnica que se llama TREP. TREP significa transmisión electrónica provisional. Vale decir, contratan un servicio que toma los datos de las actas de cualquier manera. Le toma foto al acta o una llamada telefónica y dicta los resultados del acta de tal manera que el mismo día o a más tardar al día siguiente, tú ya tienes el 100%. El problema del TREP, ¿sabes cuál es? Que no obstante te da al día siguiente el 100% de los resultados, tiene un margen de error. Porque esa transmisión por teléfono, toma de fotos, siempre acumula un pequeño error. Pero es pequeño. Pero es pequeñísimo. Estamos hablando de que en el contrato con ese tercero tú le admitirías un 1 o 2% de error. Claro, lo que te daría una velocidad extraordinaria. Total. La diferencia fundamental con nuestro procedimiento es que ellos trabajan con esos datos provisionales, no son datos oficiales. En el Perú estamos obligados por ley a trabajar con los datos oficiales. Por eso
el acta tiene que ir al centro de cómputo de OMPE para que allí se digite el acta oficial. Ahora bien, ha habido un 5% de mesas con voto electrónico. Sí. Ten la plena seguridad, y esto se puede confirmar en OMPE, que ninguna mesa con voto electrónico ha tenido actas observadas. ¿Por qué? Porque es el computador el que se encarga de hacer el acta final. Entonces, ¿sabes cuál es el mensaje? ¿Por qué no podemos tener el 100% de voto electrónico en el Perú? Pero aquí quiero añadir algo más importante. Yo he sido parte de la creación del voto electrónico en el Perú cuando estuve en OMPE, recordará Elmer. Y yo fui el padre de la criatura. Y primero diseñamos la versión presencial del voto electrónico. Vale decir, tú todavía tienes que ir a un local de votación para poder votar. Hacer tu cola y ahí te encuentras en la mesa con una computadora donde puedes votar. Lo que estoy propugnando hoy día, porque ya existen las condiciones técnicas y materiales para hacerlo, es el voto por internet. ¿No te gustaría o no le gustaría al público votar desde la comodidad de su casa o desde donde se encuentre ese bendito domingo de las elecciones a través de su celular o a través de una tablet o a través de una PC conectada a internet donde se encuentre? Imagínate, Elmer, que en esa época tienes que ir de viaje por un negocio, por un compromiso. Te encuentras en Miami, en Europa, donde sea. No creo, pero no importa. Ese día tienes que votar, porque no estás en tu circunscripción, no vas a poder votar. ¿Por qué no poder votar por celular, por tablet o por cualquier mecanismo? Pero no hay riesgos, hay países que creo que han retornado al voto manual. No es cierto. Ajá, Ese ha sido el cuento de los que están en contra del voto electrónico. En Europa lo que han hecho es detectar que algunas de las máquinas que se usaban en algunos países sí tenían defectos. Y se ha suspendido el uso de tecnología en la votación hasta que no se garantice que los defectos han sido superados. Estoy hablando del caso de Holanda, estoy hablando del caso de Irlanda, que fueron países donde se estaba utilizando una máquina especial que efectivamente se le detectó. Ah, qué buena aclaración. ¿Y lo de Bolivia, por ejemplo? En el caso de Bolivia no están utilizando voto electrónico. En Bolivia también usan el CREP. Lo que tienen en Bolivia es el padrón electrónico. El padrón electrónico significa que tú te identificas o te dan altas o bajas del padrón en la medida que tengas un registro biométrico. Ese es el concepto que hay en Bolivia. Pero Brasil, la India, muchos Estados Unidos ya vienen utilizando votación electrónica. Estonia, uno de los países más avanzados en gobierno electrónico, en gobierno digital, toda la ciudadanía vota por internet. O sea, esa práctica ya se está dando y creo que es la práctica más avanzada. Yo lo que propongo es que para poder introducirla en nuestro escenario peruano, deberíamos hacer que el que quiera votar por internet se matricule en una página de OMPE, por ejemplo. Así el que quiere, el que se siente con capacidad, tiene la posibilidad de votar por internet. Con todas las garantías. Con todas las garantías. Correcto. Es muy importante porque en estas elecciones han habido efectivamente muchos opositores, ¿no?, al tema del voto electrónico y no ha habido ninguna respuesta de parte del Estado como para decirle y calmar a la ciudadanía. Esa es otra primicia de Jorge Iribarren en No Atraco, muy importante. La crítica fundamental que se le hace al voto electrónico, ¿sabes cuál es? Es que no ha sido auditado. Sí. Y eso, si es cierto, si fuese cierto, estaría muy mal. Claro. Acuérdate que el software de votación electrónica es un software de todos los peruanos. Ha sido financiado con presupuesto basado en los impuestos de todos los peruanos. Por favor, todos los peruanos, para todos los peruanos, el contenido de ese software debería ser transparente. Debería estar a disposición de todos los partidos políticos para que los técnicos informáticos de los partidos políticos puedan revisarlo, para que se garantice que efectivamente es un software que no favorece a nadie ni perjudica a nadie. Abierto, un software abierto a toda la ciudadanía,
auditado por organismos internacionales. Esas son las garantías para que una elección de ese tipo se pueda realizar. Un segundo tema que me gustaría tratar, que me parece importante: el día de ayer ha salido un amplio reportaje en El Comercio precisamente sobre los resultados electorales. Y en estos últimos días ha habido mucho opinólogo hablando de por qué tanto ausentismo, de por qué tanto voto blanco y por qué tanto voto nulo. Ok, pueden haber muchas justificaciones de por qué no fuiste a votar. Sí. Pueden haber muchas justificaciones para por qué votaste en blanco, por qué votaste viciado. Acuérdate que el vicio puede ser un error simplemente a la hora de escribir el voto. Ok, pero lo que no puede negar nadie, mis queridos amigos, es que hay 60% de peruanos no representados en este Congreso. Y lo que no hacen tampoco es derivar consecuencias de que el 60% de los peruanos no esté representado. ¿Sabes cómo se llama eso? La calle. Lo que estamos creando es un espacio para que la movilización popular, el reclamo, el conflicto sea totalmente legítimo, porque este Parlamento no lo representa. Porque la democracia representativa no es representativa en el Perú. Exactamente. Y ese es un tema de fondo que no lo vamos a desarrollar hoy día, pero que creo que sí deberíamos colocarlo en y que deberíamos comenzar a tratar, porque nadie hace este análisis, Jorge. De verdad, esto es extraordinario. Los opinólogos son bien, perdona la palabra, bien misios en este aspecto. Gracias por tu ilustración, ¿no? Mira, uno de los primeros problemas que creo que va a saltar por la calle ya es el famoso decreto de urgencia 014. Pero antes de comentarlo brevemente, te voy a dar un dato. El Instituto Nacional de Estadística e Informática 2 veces al año hace una encuesta de los principales problemas del país. Yo tengo ya el último resultado, que fue a octubre del 2019. En mayo de este año, en mayo va a ser la primera versión de esta encuesta. A octubre del 2019, ¿cuáles eran los 5 problemas más destacados que la población peruana demanda? 1, corrupción. 2, delincuencia. 3, pobreza. 4, falta de seguridad ciudadana. 5, empleo. Ahora bien, corrupción, el 60% dice que el primer problema es la corrupción. Si tú sumas delincuencia y seguridad ciudadana, como debería, ¿no? Ciudadana, porque te quería preguntar. Estamos por 53% de los ciudadanos consideran que la delincuencia y la inseguridad ciudadana es el segundo gran problema. Y esto es mi encuesta, ¿no es cierto? Eso es encuesta. O sea, hay margen de error. Y oficial. Podrían estar en cerquita, muy cerquita. Y en tercer lugar tienes la pobreza y la falta de empleo, que sumados dan 35% de la población considera que pobreza y falta de empleo es su problema. Oye, si esto no es un caldo de cultivo para el movimiento popular, para la movilización popular, para el reclamo popular, agreguémosles pues el decreto de urgencia 014, que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público. ¿Cuál es el movimiento sindical más grande del Perú de hoy, mi querido Elmer? Público. El sector público. Así es. El sector público. Y eso sin considerar maestros ni salud. Ajá. Que si lo sumas, tienes prácticamente la revuelta hecha. Ese es el problema de fondo. Y no están comprendiendo el grado de impacto que puede tener este decreto de urgencia, que está recortando los derechos de los trabajadores. Ya el Frente Amplio y Alianza para el Progreso han anunciado que van a solicitar la derogatoria de este decreto de urgencia. Efectivamente, porque de lo contrario están echándole leña al fuego. Eso es lo que está pasando. Si a eso le agregas, por ejemplo, la crisis ministerial, que ya no me preocupa explicar por qué salió el señor Ramírez, el procurador, ya no preocupa mucho explicar por qué se fue la ministra de Justicia o por qué se fue el ministro de Energía y Minas. Lo que sí deberíamos tratar, por lo menos especulando, es por qué sale la ministra de Educación. ¿Por qué el jefe de SUNEDU ahora es puesto como ministro de Educación?
¿Será acaso que están debilitando las insignias de lucha contra los colegios de mala calidad que se proponía esta ministra cerrar? ¿Será acaso que el lobby por la famosa ideología de género, equidad de género, hablando en propiedad, está jugando sus cartas? ¿Será acaso que todos los partidos, universidades que hoy se encuentran representados en el Congreso estarán haciendo algún lobby para que cambien al jefe de SUNEDO, lo saquen de SUNEDO? Todavía no sabemos quién es el reemplazo en SUNEDO, para debilitar el tema de la aplicación de la ley universitaria a estas universidades particulares. No lo sé. Todo, si te has dado cuenta, lo estoy presentando en interrogante, porque eso necesita explicación. Es el único caso de esta crisis ministerial que no ha tenido explicación. Bueno, ese ha sido mi comentario por hoy día, mi querido Elmer. Creo que tenemos mucho por desarrollar y ojalá que ya este tema electoral nos deje. Por fin, ¿no? Sí. Sí. Te decía de que como que mira, ya la Defensoría del Pueblo ha anunciado también de que los conflictos tienden en las regiones, casi se han duplicado y hay proyección de más conflictos. Entonces yo creo de que este año va a ser un año muy movido políticamente, y ojo que es previo a unas elecciones generales. Entonces si es que no, el gobierno no toma un rumbo apropiado, la va a tener negras, creo. Efectivamente, la mayoría de los conflictos ambientales que estudia, registra la Defensoría del Pueblo son conflictos ambientales, básicamente mineros, etcétera. Pero hay otros conflictos que los está generando el mismo gobierno, como el caso de la crisis ministerial esta. Y segundo, el pronunciamiento del ministro del Interior por el tema de la seguridad de los congresistas. ¡Qué barbaridad! Ayer hablamos un poco de eso, realmente no tiene sentido, ¿no? Es inconstitucional, por favor. Para comenzar. El resguardo lo pide el presidente del Congreso, no lo dispone ningún decreto. Y considerando que tú has sido una persona alta autoridad que has tenido seguridad permanente, que tratabas de eludir todo el tiempo, no se puede tratar así, ¿no es cierto?, a las autoridades políticas, sobre todo electas. O sea, ¿qué cuesta negociar, conversar, decir vamos a bajar la seguridad acá porque la necesitamos acá, vamos a acabar con estas caravanas de ministros y vamos a hacer una cosa más decorosa? Eso se puede conversar, no tiene por qué hacerse bajo esa forma tan ingrata y desagradable, ¿no? Este periodo corto de parlamento que tenemos va a ser todavía muy conflictivo. Creo que ese es el mensaje y hay que estar atentos a esa conflictividad y tratar. Muchas gracias, Jorge, como siempre, tu comentario notable en Abrebocas Político, y te esperamos el próximo martes. Les agradezco muchísimo. No, a ti, por favor, y buen fin de semana por lo que veo. Un abrazo grande. Un corte y volvemos.